Mi hermana fingió su muerte para escapar de su esposo abusivo. O eso creí, hasta que vi a ese mismo esposo muerto salir de la casa de mi madre. Me llamo Iván, tengo 31 años, y si hay algo que nunca imaginé experimentar en esta vida, fue mirar a un muerto caminando en plena luz del día. Lo peor no fue el shock de verlo, fue entender que todo lo que creí durante años sobre la desaparición de mi hermana fue una mentira, o peor aún, una verdad maquillada para ocultar algo todavía más oscuro. Mi hermana mayor, Natalia, siempre fue la que me cuidó. Era brillante, carismática, y tenía una fuerza interna que parecía indestructible. Pero todo eso se desmoronó el día que se casó con Gabriel. Al principio era encantador, de esos tipos que saben usar las palabras, que sonríen en las reuniones familiares y parecen perfectos. Pero bastaron unos meses para que la luz en los ojos de Natalia se apagara. Empezaron a aparecer señales que no quise ver en su momento. Aislamiento. Respuestas cortantes. Camisas de manga larga incluso en verano. Excusas torpes para justificar moretones. Y una mirada, esa mirada silenciosa, vacía, como si cada día viviera en una jaula invisible. Intenté hablar con ella muchas veces, pero se cerraba. Siempre decía que estaba cansada, que el trabajo, que el estrés, hasta que un día simplemente desapareció. Fue una mañana cualquiera. Me enteré por mi madre, Natalia no había ido a trabajar, no atendía el teléfono. Fuimos a su departamento. Nadie respondía. La policía se involucró. Gabriel dijo que no sabía dónde estaba. Que la había visto la noche anterior, pero que al despertar ya no estaba. 2 días después, encontraron un coche abandonado cerca de un acantilado. Dentro, el bolso de Natalia, su licencia de conducir, y un celular hecho pedazos. El coche tenía signos de un choque, aunque no encontraron restos humanos ni sangre. Pero la policía asumió lo peor, Natalia probablemente se había quitado la vida. La búsqueda duró semanas. Nunca apareció el cuerpo. Nunca hubo una confirmación oficial. Pero mi madre, rota de dolor, decidió enterrarla simbólicamente. Hicimos una ceremonia, lloramos su ausencia, y Gabriel, el viudo perfecto, se desvaneció del mapa poco después. Pasó el tiempo. 1, 2 años. A veces soñaba que Natalia regresaba. Otras veces me resignaba a la idea de que se había ido para siempre. Hasta que un día, un jueves cualquiera, volviendo del supermercado, pasé frente a la casa de mi madre y lo vi. Gabriel. Parado en la puerta. Vivo. Sonriente. Con la misma chaqueta de cuero de siempre. Con un café en la mano. Salía de la casa de mi madre como si fuera un visitante habitual. Me detuve en seco. Lo observé desde el auto, sin que me viera. ¿Qué carajo estaba pasando? Mi hermana se había suicidado para escapar de ese tipo. Y ahora él salía de la casa de mi madre, como si nada. Me quedé dentro del auto, inmóvil, viendo cómo ese hijo de puta cerraba la reja del jardín de mi madre y caminaba hacia su coche como si tuviera derecho a respirar en ese vecindario. Como si el simple hecho de aparecer ahí no fuera una blasfemia. Mi corazón latía con violencia, las manos me sudaban, y en la cabeza me retumbaban 1000 preguntas, todas con el mismo fondo: ¿por qué estaba allí? ¿Y por qué nadie me lo había dicho? No me acerqué. No esa vez. No porque tuviera miedo, sino porque algo en mi instinto me gritó que antes de explotar, tenía que entender. Tenía que ver el rompecabezas completo, porque esa imagen sola, él, saliendo de la casa de mi madre, rompía todas las reglas de la lógica, pero no explicaba nada. Cuando entré a casa esa noche, me temblaban los dedos al escribirle a mi madre. Un mensaje casual. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo interesante hoy? Ella respondió con normalidad, como si su día hubiera sido completamente corriente. Hice limpieza, vi una peli, salí a comprar pan. Ni una palabra sobre Gabriel. Y eso fue lo que más me perturbó. No solo que él estuviera vivo, sino que ella lo estaba ocultando. Al día siguiente, fui a visitarla sin avisar. Tenía que verla. Tenía que ver sus ojos. Tenía que sentir si había algo en su tono, en sus gestos, que me confirmara que todo lo que yo creía saber estaba a punto de derrumbarse. Cuando abrió la puerta, me abrazó con la calidez de siempre. Hablamos en la cocina.
Me ofreció café, como siempre. Me preguntó por el trabajo, por mi vida, por tonterías. Todo estaba tan cuidadosamente montado que me costaba creer que, apenas un día antes, el tipo que posiblemente había destrozado la vida de mi hermana había estado tomando café en ese mismo lugar. Tuve que preguntarlo. No podía más. «Mamá, ¿vos hablas con Gabriel?» Ella se quedó congelada. Literalmente. Fue una fracción de segundo, pero suficiente para entender que la respuesta no solo era sí, sino que era peor de lo que imaginaba. «Iván, no es tan simple», murmuró, sin atreverse a sostenerme la mirada. Me sentí como si me arrancaran el aire del pecho. «¿Que no es simple, mamá? ¿El hecho de que lo vi salir de acá ayer? ¿El hecho de que tu hija fingió su muerte para escapar de él? ¿O el hecho de que vos lo estás recibiendo en tu casa como si nada?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Pero su voz tembló. «No lo entendés, yo tampoco lo entendía al principio». ¿Al principio de qué? La interrumpí. Y ahí, con una pesadez que parecía asfixiarla, me dijo: «Natalia está viva». El mundo se me apagó por un momento. «¿Qué dijiste?» «Está viva». Me llamó un mes después de su desaparición. No podía decirnos nada, no podía aparecer. Fingió su muerte porque, sí, porque temía por su vida. Porque necesitaba salir. Pero después, algo pasó. ¿Qué pasó? Mi madre bajó la mirada. Y con un hilo de voz, como si temiera nombrar un demonio, dijo: «Porque Gabriel también desapareció. Por años. Hasta que volvió. Y no vino con amenazas. Vino con una verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, sin poder controlar el temblor en mi voz. «Que no era quien creíamos. Que había mucho más detrás de lo que pasó con Natalia. Y que, si quería protegerla, yo tenía que escucharlo. Y ahí supe que esto era mucho más que una historia de abuso o de fuga. Algo más profundo, más torcido, más peligroso se escondía debajo de todo esto. Y estaba a punto de descubrirlo». Las palabras de mi madre me dejaron con un frío seco recorriéndome la espalda. No sabía si estaba siendo manipulada o si realmente había algo más allá de lo evidente. El hecho de que ella supiera que Natalia estaba viva y lo ocultara durante 3 años era ya una traición en sí, pero lo que más me desquiciaba era su manera de contarlo, como si Gabriel no fuera el monstruo que todos sabíamos que había sido. Me levanté de la silla sin poder contener la frustración. Caminé de un lado a otro por su cocina mientras ella me pedía, con voz temblorosa, que me calmara, que la escuchara. Pero lo único que podía escuchar dentro de mí era el eco del dolor de mi hermana. La mujer a la que le había llorado durante años. La mujer que había fingido su muerte por miedo a ese tipo. «¿Dónde está?», le solté, mirándola fijo. «¿Dónde está Natalia?». Mi madre dudó. Vi la lucha interna en sus ojos. Finalmente, tomó aire y dijo: «En otra ciudad. Vive con otro nombre. Está protegida». Cambió su identidad por completo. ¿Protegida de quién? ¿De Gabriel? Porque si ese hijo de puta está viniendo a tomar café a tu casa, entonces no está tan protegida. Mi madre apretó los labios, en silencio. Él me dijo que la ama, Iván. Que lo que pasó, no fue lo que creímos. Sentí ganas de reír. De gritar. De romper algo. Que no fue lo que creímos. ¿En serio? Las marcas en el cuerpo de mi hermana. Su mirada vacía. Su miedo. ¿Eso no fue real? ¿Era todo un malentendido? ¿Ahora él venía a justificarse y vos lo recibías como a un hijo más? Pero entonces ella dijo algo que me descolocó por completo. Gabriel trabajaba para gente peligrosa. No era el quien maltrataba a Natalia, era quien la estaba vigilando. Su relación fue arreglada, forzada. Natalia accedió por miedo. Cuando fingió su muerte, lo hizo no solo para huir de él, sino de todo un entramado que no alcanzamos a entender. ¿Qué clase de entramado? Gente con mucho dinero. Negocios ilegales. Natalia sabía cosas. Cosas que no debía saber. Y Gabriel,
Terminó siendo más víctima que verdugo. Él la ayudó a desaparecer. Fingió estar involucrado, pero en realidad, le abrió la puerta. Me senté, mareado. La cabeza me daba vueltas. Toda la narrativa con la que había vivido se deshacía como papel mojado. Natalia no había huido de Gabriel. Había huido con Gabriel. Él no era solo el enemigo, era parte del escape. Pero entonces, ¿por qué esconderse por tanto tiempo? ¿Por qué no contactarme a mí? ¿Por qué dejarme pensar que estaba muerta? Yo quise decírtelo, susurró mi madre, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Pero me rogó que no lo hiciera. Que era peligroso. Que si alguien sabía que tú sabías, te pondrías en riesgo también. ¿Y ahora qué cambió? ¿Por qué está él acá? Porque algo está mal. Gabriel dice que los perseguían están de vuelta. Que alguien habló. Que Natalia podría estar en peligro, otra vez. La habitación se volvió densa. La realidad se sentía como un cristal rajado, a punto de estallar. Mi hermana estaba viva. Gabriel no era quien creí. Y algo mucho más grande se avecinaba. No iba a quedarme sentado. No otra vez. Quiero verla, le dije a mi madre. No me importa el nombre que use, ni dónde esté. Quiero verla con mis propios ojos. Ella asintió. Lenta, resignada. Sabía que ya no había marcha atrás. Está en Córdoba. Vive bajo el nombre de Clara. Mañana salimos temprano. Y así, con la garganta apretada y el corazón desbordado, supe que al día siguiente iba a mirar a mi hermana a los ojos por primera vez después de 3 años, y le iba a exigir la verdad que todos me ocultaron. El viaje a Córdoba fue silencioso, tenso. Mi madre iba en el asiento del copiloto con las manos entrelazadas sobre su regazo, evitando mirarme. Yo, con la mandíbula apretada y los pensamientos ardiendo, conducía sin decir una palabra. Cada kilómetro que dejábamos atrás me acercaba a la escena que había imaginado durante 3 años, el reencuentro con mi hermana. La que había llorado. La que había enterrado en vida. La que, en mi mente, seguía siendo una víctima de un infierno que ahora ya no entendía. Llegamos a una zona residencial alejada del centro, tranquila, con calles limpias y árboles frondosos. Casas prolijas, de techos bajos, con jardines cuidados. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que nos detuvimos frente a una de ellas, blanca, de fachada simple. Ahí, me dijo mi madre, vivía Natalia, o Clara, como ahora la llamaban. Me bajé del auto con el corazón desbocado. Toqué la puerta con los nudillos, 2 veces. Nada. Esperé. Toqué de nuevo. El tiempo parecía alargarse hasta que finalmente la puerta se abrió. Y ahí estaba. Mi hermana. Más delgada, el cabello más corto, teñido de un castaño que no era suyo. Pero era ella. Sus ojos, al verme, se desbordaron en segundos. No dijo nada. Solo me abrazó, con una fuerza contenida que no reconocía. Lloramos. Los dos. Lloramos sin decir palabra, porque las palabras ya no eran suficientes. Nos sentamos en el living. Ella sirvió té, como si estuviera intentando que todo fuera normal, aunque nada lo era. Me costaba mirarla sin pensar en el ataúd vacío, en las lágrimas derramadas frente a una tumba simbólica, en los cumpleaños con su silla vacía. Y entonces empezó a hablar. Me contó todo. Cómo, en los primeros meses con Gabriel, descubrió que él no era lo que parecía. Que trabajaba como contacto dentro de una red de lavado de dinero que usaba empresas fachada para mover sumas enormes. Él no manejaba la operación, pero estaba en medio. Un engranaje importante. Y ella, sin saber cómo, se convirtió en un riesgo. Escuchó algo que no debía. Descubrió movimientos sospechosos. Y cuando preguntó, la empezaron a vigilar. Ahí fue cuando Gabriel cambió. Se volvió controlador, violento, paranoico. Pero no porque fuera un psicópata al uso, sino porque tenía miedo. Miedo de que ella hablara. Miedo de que la mataran. Cuando decidió escapar, él la confrontó. Y entonces ocurrió lo impensado, la ayudó. Le dijo cómo desaparecer,
Cómo simular el accidente, cómo esconderse. Organizó todo. Los documentos falsos. El coche abandonado. La destrucción del celular. Él desapareció también. Se fue por su cuenta. Ambos huyeron de los mismos enemigos, pero por separado. Durante años, no supo nada de él. Hasta hace poco. Cuando reapareció. Gabriel la buscó para advertirle, algo se había movido. Alguien estaba preguntando por ella de nuevo. ¿Por qué no me dijiste nada? Le pregunté, con la voz quebrada. Porque no podía. Sus ojos se llenaron de nuevo. Si te llamaba, si te incluía en esto, te ponía en riesgo. No podía cargar con eso. No iba a perderte también. Hubo un silencio largo. Entonces me miró con algo distinto. Pero ahora necesito tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? Gabriel cree que lo van a matar. Dice que tiene información. Nombres. Pruebas. Pero no sabe en quién confiar. Yo, no puedo hacerlo sola. Y así, de un segundo a otro, me vi atrapado en una historia que parecía sacada de una novela de conspiración. Mi hermana, viva. Su esposo, el supuesto abusador, convertido en pieza clave de una red criminal que ahora quería borrarlos del mapa. Y yo, el hermano que solo quería la verdad, convertido en la única persona en quien aún confiaban. Esa misma noche, Gabriel nos llamó. Nos citó en un lugar público. No sonaba como el tipo que recordaba. Sonaba asustado. Frágil. Nunca llegó. Apareció su coche. La puerta abierta. Las llaves puestas. El asiento vacío. Y ahí lo entendí. Esto no había terminado. Ni siquiera había empezado. Esa noche, mientras esperábamos en vano en el estacionamiento vacío donde Gabriel debía aparecer, sentí algo que no había sentido en años, terror real. No por mí, sino por ella. Por Natalia. La tenía a mi lado, viva, temblando, con los ojos clavados en ese auto encendido, abandonado, como si en cualquier momento fuera a explotar. No dijimos nada por un largo rato. Solo nos miramos. Y sin necesidad de palabras, supimos que habíamos cruzado una línea invisible. Ya no estábamos descubriendo secretos. Estábamos metidos en ellos. La policía vino después. Tomaron declaraciones, fotos, inspeccionaron el coche. No había signos de forcejeo, pero sí un teléfono encendido en el asiento trasero. Un mensaje sin enviar en la pantalla. Solo 3 palabras escritas. Nos encontraron. Corre. Después de eso, todo se aceleró. Volvimos a Córdoba esa misma noche. Natalia se quebró. Me confesó que había estado durmiendo mal, que sentía que los estaban siguiendo desde hacía semanas, que algo se había reactivado y que, esta vez, ni siquiera Gabriel sabía desde dónde venía el peligro. Tuve que tomar una decisión. Una real. No podía dejarla sola. No iba a permitir que mi hermana desapareciera otra vez, o que la encontraran con una historia falsa tejida a su alrededor. Hablé con un abogado de confianza, con un viejo amigo en la fiscalía. Les entregamos lo poco que teníamos, correos, movimientos bancarios, nombres sueltos, y la ubicación de una antigua propiedad que Gabriel había dicho que usaban como centro de operaciones. Las autoridades abrieron una investigación. Se movieron más rápido de lo que pensé. En esa casa encontraron papeles, dispositivos, documentos falsos. Lo suficiente como para activar una redada mayor. Gabriel, según los reportes, había desaparecido por voluntad propia. Sabía que lo iban a callar. Pero dejó migas de pan. Las suficientes para exponer a los peces gordos. Natalia fue puesta bajo protección estatal. Cambió de nombre una vez más, esta vez con apoyo real. Testificó semanas después. Lo hizo todo, denunció la red, explicó su papel, contó cómo fingió su muerte. Fue noticia nacional durante 2 días. Todos la recordaron como la mujer que volvió del más allá para derribar una organización criminal. Y yo. Yo volví a casa. Con una hermana viva. Con la verdad completa.
con las piezas del rompecabezas por fin puestas sobre la mesa. Me tomó tiempo entenderlo todo, procesar las capas de engaños, de medias verdades, de silencios. Pero lo logré. Gabriel jamás apareció. Algunos creen que escapó. Otros, que lo callaron antes de que pudiera hablar. Yo prefiero pensar que cumplió su redención hasta el final. Que el hombre que una vez fue el villano de nuestra historia, fue también quien la ayudó a escribir su final más valiente. Ahora, cuando mi madre me llama, ya no hay secretos en su voz. Y cuando Natalia me manda fotos de su nueva vida, de su pequeña casa con jardín, de sus nuevas amigas, de sus días tranquilos. Sé que por fin descansamos en paz. Aunque ella siga viva. Aunque él tal vez no. Aunque la historia parezca irreal. A veces, las muertes no son el final. Y las desapariciones son el comienzo de todo.